¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Fútbol desde las gradas, tu podcast futbolístico donde podrás encontrar noticias, análisis, opiniones y debates del fútbol mundial y las ligas más importantes. Mi nombre es Xavi y junto al equipo les damos la bienvenida a este episodio. ¡Arrancamos! Bienvenidos oyentes, amantes del fútbol. En esta ocasión tenemos el orgullo de tener en nuestro espacio de fútbol desde las gradas al señor que más que darnos esperanza nos hizo amar a la Vinotinto como nunca antes. En momentos difíciles que atravesábamos como venezolanos, él hizo que sintiéramos felicidad plena e incluso hizo que el país se uniera. Él hizo que Venezuela pasara de tener uno de los peores equipos del fútbol a nivel mundial a estar en el top 50 del ranking de la FIFA. Venezolano de pura cepa, médico, traumatólogo, exjugador y exentrenador de la Vinotinto, sinónimo de esperanza para todo un país, el que marcó el antes y el después del fútbol venezolano. Gracias por gracias por aceptar la invitación, señor Richard Páez. Es un placer y un sueño tenerlo aquí. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias. Muy buena la presentación de Ángela Vanega. Muchas gracias. Para mí un placer, pues, esta oportunidad que nos brinda esta plataforma, este momento que a todos nos tiene concentrados, que si no estuviésemos con alguna ocupación laboral que sería hasta difícil. Pero bueno, eso es parte de esta vida, como algo que en un momento determinado uno lo ve como un problema, pues da estas oportunidades. Gracias por este momento y bueno, vamos a disfrutarlo intercambiando opiniones. Así es. Listo. Bueno. Empezamos con una pregunta sencilla. ¿Quién es Richard Alfred Mayela Páez Monzón, alias el profe? Richard Alfred de Mayela, sí. El cuarto de dos hermanos varones. El cuarto de una familia Páez Monzón que mi padre Maracucho y mi mamá de Jají, de Estado Mérida, pues formaron de una manera, yo diría, verdaderamente inaudita, ¿no? 12 hermanos, todos varones, hoy actualmente todos profesionales, y yo soy el cuarto de ellos, y médico profesional, traumatólogo, después especialista, pero antes de ser profesional también me hice profesional en la otra área del fútbol, que ha sido mi pasión, que hoy la mantengo. La pasión le ganó a la vocación profesional, y hoy Richard Páez es más bien un técnico con alma, vida y corazón, que desea muchos cambios en el fútbol venezolano, que he transitado desde futbolista hasta ser entrenador y lograr yo digo, la virtud más grande que uno puede lograr como un venezolano que dirigió a su propia selección venezolana de fútbol, la pudo transformar utilizando mecanismos que no se habían utilizado nunca, que era creer en nosotros mismos. Y mis jugadores, gracias a Dios, le doy todos los días gracias a Dios, porque mis jugadores, que fueron los verdaderos protagonistas de este cambio, lograron ellos mismos cambiar, apostar en la cancha a sus condiciones, a su talento, y bueno, nos dieron el orgullo de haber visto a la Vinotinto. Nosotros vivíamos la Cenicienta en nuestras épocas, y a partir del 2001 comenzamos a ver la evolución de la Vinotinto, que hoy nos llena de orgullo por todos lados. Y hoy estamos en una etapa que estando como entrenador todavía no pierdo la ilusión de ver a mi país en un mundial de fútbol categoría absoluta, y para eso tenemos que formar una estructura organizativa entre todos, que esté articulada, que todos estemos cumpliendo papeles protagónicos. Y cuando hablo todos, digo dirigentes, jugadores, técnicos, entrenadores, periodistas y un país. Así es. Ese es Richard Páez. Profe, qué bueno escucharlo decir todo eso. Mi nombre es Jaime. Está de más decirle que estoy sumamente agradecido con usted por todo lo que ha hecho por Venezuela y por la Vinotinto. Lo sigo desde el día uno. De verdad que he llorado, he reído,
De verdad que mucha admiración para usted, profesor. Profesor, coméntenos un poco de su trayectoria como jugador, como director técnico, ¿qué ha tenido Richard durante todos estos años? Bueno, yo como jugador comencé en mi época, yo estuve, para que tú veas de dónde vengo yo en el fútbol, de 1968. Participé en el primer campeonato nacional de fútbol infantil en Guanare, en el estado portugués. Yo formaba parte del equipo de la selección de Mérida y estuvimos en ese primer campeonato que me relacionó directamente con el fútbol de Venezuela. Luego estuve en la selección juvenil, años 70 y 71, en Mérida, en donde logramos campeonatos, y luego ya comencé a partir del año 71 mi carrera profesional de futbolista. Durante mucho tiempo estuve en equipos de Estudiantes de Mérida, después estuve en el Portuguesa, después fui al Táchira, Deportivo Táchira. Estando en el Deportivo Táchira, hago un primer paso de frenar mi carrera profesional como futbolista y me voy a hacer mi posgrado de carrera médica y me fui 4 años para Argentina a formarme como ortopedia y traumatología. Hice mi especialidad en ortopedia y traumatología durante 4 años en Argentina. Dejé de hacer fútbol en esos 4 años, dedicado exclusivamente. Y cuando regreso, la fiebre del fútbol me volvió a atrapar en Venezuela. Volví con el Lula Mérida a jugar fútbol profesional y siendo jugador de fútbol profesional de Lula, tuve ahí la anécdota que para mí es una anécdota mundial porque en ese momento fui jugador, técnico y médico del equipo Ula Mérida. Y siendo médico, jugador y técnico, pues hice las 3 funciones en la cancha. Me di ese lujo una sola vez porque en un momento determinado estaba como director técnico, estaba jugando, después en el primer tiempo hice un cambio, metió el técnico Richard Páez, al jugador Richard Páez, entró a jugar y el árbitro no podía entender nada, como el que estaba parado primero en la raya ahora estaba vestido de jugador. Y después cuando salí y dentro del partido, inclusive me metí en el partido a resolver un problema de un traumatismo que recibió uno de mis jugadores y yo me metí impulsivamente a tratar de darle atención a este jugador. El árbitro me quería expulsar y yo le dije, recuerda que yo soy el doctor Richard Páez, yo no soy ahorita el técnico Richard Páez. Entonces él no entendía nada. Cuando terminó el partido hizo un informe como de 3 hojas y ahí se acabó mi carrera como jugador técnico y médico. Solamente tuve la carrera ya como técnico, porque ya no se podía duplicar o tener una profesión ambigua o compartida en 2 funciones en el fútbol venezolano. Entonces, bueno, a partir de ahí comenzó una carrera de técnico que me llevó después a Estudiantes de Mérida de nuevo como técnico y cuando hicimos esa gran histórica, yo digo, performance con Estudiantes de Mérida en el año 99, ahí fue que después di el salto a la selección nacional. Que fue mi gran orgullo ser técnico de la selección sub-20, donde había jugado como jugador, ahora el técnico de la selección sub-20, y después fui técnico de la selección absoluta a partir del año 2001, donde dimos ese gran salto de calidad para el fútbol venezolano. Mis jugadores convirtieron y transformaron, mejor dicho, la Cenicienta la transformaron en la Vinotinto, y a partir de ahí fue una historia de total evolución para nuestros jugadores, que fueron los que pegaron una carrera, un salto enorme y se adelantaron al resto de los componentes del fútbol venezolano, pero nos dejaron un ejemplo de que ese es el camino. Hay que atreverse, hay que prepararse y hay que tener el potencial suficiente para cuando a uno le toca la prueba, estar preparado para hacer las cosas bien. Yo creo que de ahí en adelante ya fue una carrera que desarrollé por el fútbol extranjero. Primera vez que un técnico venezolano dirigió en el extranjero
y fue con Alianza Lima, después Millonarios, Deportivo Cuenca, el último 2018. Y bueno, he sentido la responsabilidad porque es una difícil situación como venezolano dirigir distintas gentilicios con distintas culturas, formas de pensar diferentes, pero uno ya tiene un combo de capacidades como para enfrentar cualquier reto de cualquier gentilicio, porque uno creo que ya ha preparado su mente, cuerpo y alma para dirigir en cualquier país. Profesor, buenas noches. Un abrazo gigante. Buenas noches, Alejandro. Primero que quiero agradecerle por haber hecho que la posibilidad de ir a un mundial. Muchas gracias, profe. Mi pregunta siguiente, profe, eres un médico traumatólogo y a la vez un director técnico de fútbol. ¿Cómo ha influido esa presión con la hora? Bueno, tengo que llevarte al año 1971. O sea, las épocas esas totalmente diferentes a hoy. Hoy quererlo hacer de una manera y mucho más fluida como lo hice yo, porque yo no perdí ningún año. Yo comencé en el 1971 y ya a partir de esa promoción que nosotros comenzamos a desarrollar mi competencia profesional como futbolista, yo estaba ya estudiando medicina y pude hacerlo jugando fútbol profesional con estudiantes en Mérida. Y creo que fue en base a organización, a esfuerzo, a sacrificio. Hay que organizar bien el tiempo, hay que anticiparse. Yo siempre he tenido una planificación anticipada de todos mis proyectos y creo que fue por ahí donde pude saber equilibrar lo que me exigía ser estudiante de medicina y luego un jugador de fútbol profesional. Pero en aquel momento el fútbol profesional se entrenaba de una manera muy analítica y eso me sirvió a mí, porque cuando hacía la parte física yo podía hacerlo solo. Yo me levantaba a las 6 de la mañana y yo a las 6 de la mañana ya estaba entrenando con el preparador físico de Estudiantes de Mérida, que le agradeceré toda la vida porque si no, no hubiese podido hacerlo de una manera individualizada. Ya a las 7 de la mañana, cuando llegaban mis compañeros, yo estaba saliendo de la práctica para ir al estudio médico, al estudio de medicina, a las clases de medicina. Tenía compañeros que me grababan las clases, muchas veces que no podía asistir y yo me quedaba con esas grabaciones escuchando las clases. Cuando viajaba a los partidos, mientras mis compañeros se divertían y hacían todas las gracias normales de la juventud esperando el partido, yo estaba con mis libros estudiando en el viaje del bus. Llegaba a los hoteles en Caracas o en Barquisimeto o en algún sitio y estaba estudiando porque el lunes a lo mejor me esperaba un examen y después tenía que jugar ese mismo día domingo. O sea que era una cuestión de organización, de planificación, de constancia y creo que cumplí mi gran cometido porque duré los 6 años normales en la promoción que comenzamos 1.500 en el primer año y nos graduamos 150 de 1.500. O sea, y jugando fútbol profesional. O sea, que bueno, tuve toda la potencia, el sacrificio, la entrega y gracias a Dios me valió porque después me ha servido mucho ser médico cirujano para poder seguir en esta carrera tan compleja y tan exigente. Profe, Xavier, un placer y un honor tenerlo acá en el Fútbol de las Gradas. De verdad que no queda más que agradecimiento por aceptar la invitación y de verdad mucho aprecio todos le tenemos. Algo que usted y yo compartimos en medicina. Yo soy estudiante de 6º año de medicina de la Universidad Rómulo Gallegos y como usted bien dice, es una carrera que amerita muchísimo tiempo, estudio y dedicación. Y la verdad que es algo increíble cómo usted fue jugador de fútbol, estudiante de medicina, luego traumatólogo, jugador de fútbol y luego técnico. ¿Cuál diría usted que es la virtud que lo define a usted? Gracias, Javier. Y casado a los 23 años. que todavía me mantengo con la que me casé a los 23 años. Gracias a Dios. Eso significa que soy coherente.
yo he sido coherente con mis actuaciones. Yo lo que me decido lo hago porque me organizo, me planifico y me exijo. Yo creo que mi principal característica es que he sido toda la vida irreverente. O sea, esa palabra no la digo yo como un cliché. Es que eso es lo que me caracterizó a mí toda la vida, porque yo apostaba a cosas que parecían imposibles. Cuando yo estaba en Estudiantes de Mérida y yo me graduó de médico, el directivo de Estudiantes de Mérida me propuso un contrato porque él entendía que no iba a poder ser lo mismo, que ya este jugador que había hecho todo el esfuerzo, pero ya ahora siendo médico la cosa iba a cambiar porque las circunstancias de responsabilidad iban a ser mayores y entonces no querían, no nos poníamos de acuerdo en el contrato. Y él me propuso un contrato que decía que si me iba a pagar por partido jugado, había 4 partidos en el mes, o a veces 5, y si hubiese hecho un contrato normal, nunca hubiese ganado lo que gané jugando 4 o 5 partidos seguidos en un mes. Yo era un jugador de los llamados indiscutibles del fútbol venezolano, que representé siempre un buen juego, y no sabían con quién se metía ese presidente del equipo estudiante de Mérida, no me conocía. A mí el técnico no me quería sacar nunca y yo no me lesionaba, nunca perdí entrenamiento, no sé cómo hacía, pero lo hacía. Bueno, creo que fue uno de los mejores contratos que hice en ese año y que gané más dinero, porque en esa época un futbolista venezolano ganaba muy poco, pero yo hice un contrato que me dio la garantía de mantener eso como una seguridad de estabilidad profesional. Entonces, lo que te digo es eso, lo que tuve fue irreverencia, me atrevía, era atrevido toda la vida, yo apostaba a cosas que parecían inusuales, insólitas, si había que jugar, como decíamos nosotros, si había que ponerse canilleras para jugar, yo me ponía canilleras para jugar. Pero si había que jugar con calidad y con inteligencia y vamos a enfrentarnos con juego limpio y transparente y vamos a enfrentarnos allá en la grama completa, también lo sabía hacer. O sea, yo no rehuía combates y entonces en la cancha. Y creo que esa fue una personalidad que yo, inclusive yo creo que lo gané en la casa. Te das cuenta que vivir en una casa de 12 muchachos, de 12 hombres, todos compitiendo por cosas sencillas, básicas, por la comida, por llegar primero, por vestirse, por salir, por cualquier cosa, ya la competencia yo la tenía incluida en mi corazón, en mi mente, y yo podía soportar otra de las cosas que yo puedo decirlo, que yo sé vivir en la dificultad. O sea, no me duele perder, a otros los deprime. Yo no, yo siento que eso es parte de la vida, entender que en la vida tenemos la oportunidad de cosas buenas y malas. Y a veces uno haciendo cosas buenas no entiende que hay cosas malas que te enseñan mejor. Entonces, bueno, eso creo que lo comprendí de temprana edad. Gracias, profe. Bueno, profe, ante todo, un saludo. Mi nombre es Jesús. Como usted lo mencionaba, usted viene de una familia que es el cuarto hermano de 11. ¿Cómo ha sido De 12. de 12? ¿Qué tan importante ha sido la decisión sobre todo de sus hermanos y de su familia en su carrera? ¿Cómo han llevado ellos su carrera con usted? Bueno, yo creo que como una familia de hombres y todos profesionales también, ellos han sido algunos futbolistas. O sea, en la carrera, yo cuando estaba pequeño, mis 3 hermanos mayores ya estaban en Maracaibo, porque nosotros en un momento determinado vivimos en Maracaibo, en el Colegio Gonzaga, jugábamos fútbol, y ellos formaban parte de los equipos mayores de mi edad. Y yo los veía como un ejemplo, como una gana de hacer lo mismo. Algunos no me gustaba cómo jugaban, pero la competencia me llamaba la atención del fútbol. Luego en la familia, pues el fútbol se inoculó en todos. Es una familia deportista, futbolística, tanto que se ha creado la Academia Meritense en Mérida, que es una academia de fútbol que es un ejemplo de lo que deberíamos hacer en Venezuela en muchas academias como lo hacen. Entonces ahí estuvo
un hermano mío que jugó en el equipo ULA Mérida, Raymond Paez Chichi, y Pochi Paez, que es el último de nosotros, que jugó también en Estudiantes, jugó en Portugal, jugó en Paraguay y jugó en la selección nacional de Venezuela en la absoluta, o sea, en Estudiantes de Mérida. Formó parte de ese equipo que nosotros nos dio un salto de calidad en Mérida en el año 1999. El Pochi Paez formó parte de ese equipo de Estudiantes de Mérida que llegó a ser quinto de América en Copa Libertadores. Entonces, creo que por eso mismo ellos eran exigentes, críticos de todo lo que yo hacía cuando jugaba. Superaron el nivel de crítica cuando era técnico, porque todos querían saber cosas y querían hacer alineaciones que ellos me decían y que había que poner a este y al otro. Y bueno, ha sido una familia que después se multiplicó, porque ahora los sobrinos, el hijo mío ya, Ricardo David, que formó parte de la selección, y tengo un sobrino que está jugando ahorita en el fútbol de primera división de Croacia, que hay otro que estaba jugando en el Ala Fútbol Club hasta que terminó esto, estuvo en el Zamora. O sea, ya tenemos varios, hay otro que ahorita está en Estudiantes de Mérida, Ayrton. O sea, te das cuenta que es una familia en donde el fútbol forma parte de la vida todavía, y ya se está hablando de la tercera generación. O sea, todo el que nace de estos hijos ya le están sacando los primeros pasos para prepararlo para el fútbol. Déjeme decirle que es primera familia tan futbolística que veo en cuanto a genética y así, que todos juegan fútbol. Primera vez que escucho una familia tan futbolística. Yo creo que históricamente en el mundo no puede haber algo tan continuo, o sea, de la primera generación, como te digo, habemos 3, de la segunda generación ya hay como 5, y la tercera generación esperemos. ¿Y cómo hacen, profesor? Profesor, ¿cómo hacen con el fanatismo a la hora de las reuniones, de haber tantas diferencias también dentro del fútbol? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es la convivencia? No, eso es un laboratorio de cultivar la paciencia, el karma ese de la evolución. Para mí, o sea, recibir la crítica de mis hermanos cuando dirigía la selección o dirigía Estudiantes de Mérida, o no metía a Pochi cuando estaba ahí en Estudiantes de Mérida en el equipo, o Ricardo David que de repente lo sacaba o lo metía o no en un partido. Bueno, después el día de regreso a la familia me recibía, qué cuento de crítica de los periodistas, de las preguntas de los periodistas, de los 10 ruedas de prensa, para mí era un regalo. Eso no tenía comparación a la crítica destructiva que me ponían mis hermanos, todos que querían saber más que yo de fútbol. Y bueno, eso me formó, me forjó el carácter. Supe tener templanza para aguantar tanta dimensión de crítica, algunas correctas, otras exageradas. Ustedes saben muy bien que en la familia no hay freno, y menos con un hermano, menos todavía. Entonces, en ese sentido, fue para mí aleccionadora. Fue un aprendizaje constante y permanente para dosificar mi carácter y mi ganas de tener control. Profe, vamos a los inicios. Jugador, debuta a la edad de 18 años en Estudiantes de Mérida y a la vez cursaba estudios en la ULA. Estas grandes actuaciones permitió ser llamado a la selección sub-20 de Venezuela para disputar el campeonato sudamericano en 1971 en Asunción, Paraguay. ¿Cómo se dio el llamado y qué instancia tuvo para usted? O sea, yo no salí de Estudiantes de Mérida para la selección, fue al revés. Yo primero vine de un campeonato nacional juvenil que se realizó en Caracas en el año 71. Quedamos campeones con Estudiantes, con Mérida. Fui campeón nacional juvenil en Mérida con el equipo. Y después de haber sido campeones, somos seleccionados, un grupo de jugadores, de los cuales 5 éramos de Mérida, como 10 de Distrito Federal y el resto de otros estados del país que participaron en esa selección. Fíjate la forma como en aquellos momentos escogían a las selecciones nacionales, y eso lo hacían un mes antes de la competencia del Suramericano Juvenil. O sea, se hacía el campeonato aquí en Venezuela, de ahí escogían un equipo y un mes antes una práctica durante un mes
vámonos para el campeonato suramericano. No había una preparación hoy como se trabaja con 60 módulos un año antes, 2 años antes, que es una forma adecuada. En aquel momento fuimos así, fuimos al campeonato que, dicho sea de paso, fue una de las actuaciones más importantes que tuvo Venezuela en la historia, porque le pudimos ganar a Argentina 1-0, que después o sea, le ganamos yo le gané a Argentina en esos campeonatos juveniles como jugador y después como técnico fui en Colonia, Uruguay, con la selección juvenil dirigida por mí y le ganamos a esa Argentina que después fue campeón del mundo en el mundial subsiguiente que clasificó en ese momento Argentina. O sea, pudimos ganarle a Argentina, empatamos con Perú y empatamos con Colombia. Solamente perdimos con Brasil en ese campeonato. Regresamos a Venezuela y es ahí donde yo regreso a Estudiantes de Mérida y me contrata Estudiantes de Mérida en el primer semestre. No lo hice. Yo esperé al segundo semestre porque no estaba de acuerdo en las condiciones económicas y esperé un semestre más y conseguí lo que yo quería, porque yo quería empezar a darle respeto y dignidad al jugador venezolano. O sea, al jugador venezolano en esa época le daban cualquier cosa, pero conmigo se tuvieron que comportar como si fuese un jugador extranjero, porque yo entendía que nosotros jugábamos siempre, porque prácticamente los importados de aquella época eran los venezolanos. Teníamos que jugar 3 o 4, primero 3. Fíjate cómo cambió la historia. Primero jugábamos, era 3 venezolanos obligados, y después empezamos a 4. Y el resto de los jugadores, 7 jugadores eran extranjeros, pero los 4 eran obligados. Entonces, como eran obligados, yo decía, no, nosotros valemos, tenemos el mismo valor que esto, y si hacemos el trabajo, más todavía. Pero bueno, por ahí comenzaron esas luchas que toda la vida me han acompañado. Profe, sabemos que como jugador pues ha tenido logros importantes también, entre esos dos copas de la Liga de Fútbol Venezolano. ¿Con qué equipo disfrutó más la copa cuando la jugó, profe? ¿Y cuando la ganó? Bueno, yo como jugador, siento que disfruté el momento que pasé por Portuguesa Fútbol Club. O sea, cuando yo fui jugador del Portuguesa Fútbol Club fue un equipo que a mí me marcó desde el punto de vista de lo que significaba sentirse un jugador de grandeza. Porque yo con Portuguesa Fútbol Club, yo sí sentía que nosotros le podíamos ganar a cualquier equipo que se enfrentara ahí al frente, sea de cualquier país. O sea, por primera vez yo sentí en carne propia que en ese equipo del Portuguesa yo jugábamos y era un equipo confeccionado, configurado y convencido de que podíamos ganarle a cualquier rival. Entonces, con ese equipo fue donde yo me sentí un verdadero futbolista profesional de nivel internacional. O sea, yo me sentía como que si estuviese jugando en el extranjero. En los otros equipos sí, logramos grandes victorias, grandes evoluciones, pero faltaban detalles. Y yo como en eso de los detalles soy exageradamente evidente que los marco. Yo marcaba esas diferencias que estaba cuando jugué con Portuguesa Fútbol Club, a Estudiantes, a Táchira, a Lula, cuando jugué en algún momento, ya cuando regresé de haber graduado de ortopedista. Profe, centrocampista, ¿no? ¿Era usted? Sí, yo creo que hoy sería lo que hacía Leo Jiménez, porque yo tenía mucha habilidad, un 8 conector. Yo era de ida y vuelta, pero tenía más calidad hacia 10 que hacia 6 o hacia 5. O sea, era un 8,5. Entonces, para llevarlo más hacia el lado del 10, porque tenía mucha habilidad del pase-gol, tenía mucha visión panorámica, hacía mucho pase filtrado, cambiaba de banda de un lado a otro, atacaba y defendía. O sea, tenía ese manejo de un jugador que hoy, yo me identifico mucho si ustedes ven a De Bruyne, el jugador de Manchester City. Claro, no tan catire como ese, yo era... pero era un jugador de ese estilo, con mucho
muchos pases gol, que iba y venía, pateaba de afuera, era zurdo, yo era zurdo también, no es derecho como DeBron, pero era zurdo como Ricardo David. Ricardo David lo que pasa es que es más talentoso, ese sí sacó el talento, yo saqué, era la personalidad para jugar, era muy adelantado para todas las jugadas. Hoy lo que marco como evolución, que es la anticipación de la jugada, yo creo que yo estaba adelantado en ese concepto cuando jugaba. Profe, ¿cuándo Richard Páez, jugador, decide dar un costado como jugador y por qué Richard Páez, jugador, se retira del fútbol? ¿Y considera usted que su carrera fue larga, intermedia o corta como jugador? Sí, como jugador fue corta, porque yo me retiré a la edad que el futbolista se encuentra en su mayor potencial. Yo me retiré prácticamente a los 28 años, cuando me voy de Deportivo Táchira para hacer mi posgrado en ortopedia y traumatología. Porque yo cuando jugaba en el Deportivo Táchira, yo era residente del servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Central de San Cristóbal. O sea, entiende tú, un tipo que estaba jugando en el equipo profesional del Deportivo Táchira, que era como el centro de atención en San Cristóbal. Estamos hablando de una ciudad que están todos locos por el fútbol, son apasionados, pero en forma hiperbólica, y que este hombre era jugador y a la vez era médico del Hospital Central residente. Muchas veces tuve pacientes que me decían, profe, antes que lo atendiera o algo, haciendo residente de traumatología, me saludaban o me regañaban por alguna acción del fútbol. O sea, nada, profe, doctor, ¿cómo va a perder ese gol que perdió el día domingo? No, ahorita dediquémonos al fútbol, a la medicina. Ahorita no hablemos de fútbol, decía yo. O sea, en ese sentido, fue una etapa que yo ahí di el primer, yo digo, año sabático. Me voy a hacer 4 años de posgrado en ortopedia y traumatología. Allá era un curso que era selectivo y exclusivo. No pude hacer fútbol para nada. Me quedé con las ganas porque yo iba con la misma intención, pero allá me descubrieron y el jefe del servicio de traumatología me dijo, usted vino acá a dedicarse exclusivamente a la ortopedia y traumatología. El fútbol le queda como historia, le queda como algo que le gusta, un hobby. Y tuve que dejar el hobby 4 años. Me dediqué a ser médico traumatólogo, especialidad en traumatología y ortopedia. Cuando regreso, vuelvo, ahí es donde vuelve el virus, me contagia el Lula Mérida. Yo vengo con la decisión de dedicarme a mi carrera médica, ya ser cirujano especialista. Ortopedia y traumatología era una carrera suficientemente como para darte estabilidad profesional y personal y familiar, pero estando allá en Mérida me enganchó el equipo de Lula, me tocaron y me llamaron la posibilidad de formar parte del equipo de la ULA y ahí comenzó otra vez. Y el último ya separación verdadera fue en el 2007, cuando ahí sí ya definitivamente el seleccionador que acababa de renunciar de la selección de Venezuela dio un paso al costado a la carrera profesional como especialista en ortopedia y traumatología. O sea, yo dejé de operar en ortopedia y traumatología cuando me salí de ser seleccionador nacional. Profe, muy pocos jugadores tienen la virtud en Venezuela, tienen la virtud de ser entrenador y jugador. ¿Qué sintió usted al saber que es uno de esos pocos que fue entrenador y jugador de la selección? Bueno, yo digo que son recompensas, pero también son responsabilidades. O sea, uno se siente bien cuando uno logra sueños, cuando uno logra construir lo que idealizó. Porque la vida a veces se te pasa planificando e idealizando y no construyendo. Y ese ha sido uno de mis retos toda la vida. Y a mis jugadores yo les exijo muchas veces eso. O sea, no me gusta ver a mis jugadores que en las prácticas, en los entrenamientos, en los experimentos que tenemos durante la semana, hacen cosas que a uno lo dejan a gusto, verles hacer gestos
futbolísticos o actuaciones de una dimensión de primer nivel. Y después llega el día del partido y uno no le ve la misma actitud para jugar como para entrenar. Entonces, ese detalle para mí es fundamental, hacerle sentir al jugador que tiene sus oportunidades ahí, que las oportunidades se presentan muchas veces en una sola vez o a veces se repite y la gente no la aprovecha. Entonces, esa exigencia, la necesidad de hacer las cosas en el momento que hay que hacerlas, yo creo que es una de las exigencias que yo tuve y cuando yo lo viví, pues el regocijo interior es grande, pero la responsabilidad por cumplir es mucho mayor. Entonces, como yo he sido siempre exigente conmigo mismo, como con mis jugadores, ten la seguridad que cada acción, cada oportunidad que a mí me tocaba jugar un partido o como técnico hacer como mi carrera técnica, exigía al máximo a mis condiciones o a mis jugadores las condiciones que podían exponer. ¿Y qué cree que es más complicado? ¿Llegar a ser profesional en el fútbol o director técnico profesional? Yo creo que uno se satisface más jugando. Yo creo que la competencia indiscutiblemente en las dos áreas hoy cada día es más difícil, más complicada. Hay mucha gente que quiere lo mismo. Y entonces ante esa exigencia de competir por llegar, indudablemente siempre es exigente. Pero ten la seguridad que la exigencia te hace superar. O sea, cuando la exigencia es fácil, cuando tú consigues las cosas fácil, tú realmente no logras tu mayor dimensión como jugador o como técnico. Yo prefiero haber tenido competencia por un puesto, por ser jugador titular de un equipo y que haya tenido un compañero que me compitiera, porque eso me exigía más a mí y eso me sentía a gusto en la competencia. Igual como técnico. Yo como técnico me gustaba los partidos donde el otro rival era complicado, difícil. Cuando la gente en esos partidos se llena de nervios o de dudas o de pasatragos amargos, me da satisfacción verlo a ese nivel. O sea, cuando yo comencé a ser el técnico de la selección de Venezuela, que yo asumí fue la Cenicienta, un equipo que en 35 años había ganado solamente 3 partidos en 35 años de partidos eliminatorios. Y Richard Páez le dan la selección porque criticaba la forma como dirigían a la selección, porque me dirigieron a mí y yo vi cómo dirigieron después a los que siguieron a mí en la selección, que era con un mensaje de duda, de temor, de siempre con un estado como subliminalmente dando ejemplos de que no podíamos, había que defenderse primero para después en algún momento atacar. Cuando yo tuve la oportunidad de ser el técnico de la selección, habiendo criticado tanto la forma que jugaba, si hubiese sido otro y me dejo llevar por el pensamiento de la lógica decía que Venezuela no teníamos jugadores para ganarle a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Perú, a Chile, que no teníamos. No teníamos jugadores en el extranjero, no teníamos una liga nacional fuerte, no teníamos jugadores de una dimensión internacional. ¿Quién se hubiese atrevido a jugar con 3 volantes 10? El primer partido contra Argentina en Argentina, contra el equipo de Marcelo Bielsa que va de primero con 30 puntos y nosotros teníamos 3 puntos. Y Richard Páez lo que se le ocurre es jugar con 2 laterales de salida, 2 mediocentros de juego y 3 volantes 10. Entonces entiende que el mensaje que yo le estaba dando a mis jugadores que estaba convencido en ellos, que creía en ellos, que yo no tenía temor de colocarlos para atacar, jugando de visitante. Claro. De visitante. ¿Perdimos? Sí, perdimos. El primer partido lo perdimos, sí. 5-0 lo perdimos. Pero le ganamos a la que le teníamos que ganar, a la Venezuela del temor. Mis jugadores por primera vez jugaron sin temor en la cancha. Sin temor, se sintieron como una dimensión que eso hay que sentirlo. Eso no se puede explicar, eso hay que sentirlo. Y el jugador de mi selección por primera vez se sintió que el entrenador creía en ellos. Porque antes el mensaje era cuando venía ese partido contra Marcelo Bielsa allá, el partido hubiese sido en otros mensajes, el anteriores. En la Venezuela Cenicienta era vamos a esperar atrás
o hagamos una doble línea de 4, o mejor 4-5 y un solo atacante. Y nadie aquí se desprende, esperemos una falta, una jugada, un córner, un tiro libre, esperemos a ver. Pero primero aguantemos. Y en esa espera nos hacían uno, nos hacían dos, y cuando queríamos, por una reacción natural del jugador de querer salir, ahí venía el 3, el 4, el 5 y el 6. Porque nos habían preparado para quitar el balón. Éramos especialistas en quitar la pelota. Pero cuando teníamos la pelota, como nos habían dado mensajes de conexión, de toque, de manejo, de creer en tus condiciones, pues tiramos la pelota para el atacante que teníamos allá y fácilmente le volvían a quitar el balón. Por eso te digo que es una cuestión de convicción. Si hay algo que nosotros dejamos como legado en el fútbol venezolano y en la selección de Venezuela, es que tuvimos fe en el jugador venezolano y lo demostramos. Lo demostramos cuando había que demostrarlo en la cancha, que era bien difícil. Por eso es que digo que los mayores, que le doy gracias a Dios toda la vida a estos jugadores que apostaron y creyeron en el mensaje que yo les propuse. Otros hubiesen dicho, no, está loco, profe, ¿cómo vamos a jugar así? Está loco. No, se convencieron. Les supe echar el cuento. Yo siempre dije, yo como que le supe echar el cuento a esos jugadores. Así mismo es. Vamos a viajar a Colombia ahora. ¿Cómo fue cuando fue entrenador de los Millonarios? ¿Cómo hizo esa conexión? Y bueno, imagínense, ganó con ellos. Sí, lo de Millonarios para mí fue, yo digo, un regalo. Un regalo que Dios le tiene a uno ahí adelante y uno no sabe. A la vuelta de la esquina hay regalo. Entiéndanlo. Cada uno de ustedes tiene a la vuelta de la esquina un regalo. Pero si agarran para el otro lado, no lo tocan. Así le toca a uno a veces saber escoger para dónde es que hay que agarrar. En aquel momento yo salgo de la selección de Venezuela, dejamos una marca que se hizo internacional porque el fútbol venezolano trascendió a un nivel competitivo que antes no tenía. Y la gente de Millonarios en ese momento estaba atravesando una crisis económica y una crisis deportiva. Millonarios en ese momento ya tenía como 15 años que no participaba en un torneo internacional. Y hablamos de Millonarios, uno de los equipos más importantes o más grandes del fútbol colombiano. Entonces, en ese momento atravesaba esa crisis, no tenía tanto dinero en ese momento y el presidente que habían colocado ahí de Millonario no era de fútbol, porque como Millonario estaba declarado en quiebra, colocaron a un señor especialista en cómo levantar equipos desde el punto de vista comercial, financiero, pero no sabía nada, pero nada de fútbol. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre, como buen CEO, yo digo hombre que... Profe, se le silenció. Perdón, Ya, sí. ya. Entró una llamada. Tienen una visión financiera superior porque van por sobre los horizontes, no miran a ras de piso, sino que se elevan esos CEOs comerciales. Y entonces él dijo, nosotros tenemos que buscar un hombre que esté acostumbrado a sacar equipos de problemas en crisis. Y entonces un amigo le dijo, oye, ahorita hay un técnico que acaba de salir de la selección de Venezuela que la levantó de aquel equipo que le ganábamos todo a un equipo que ahora es más complicado para ganarle, mejor ejemplo para traer un señor que está acostumbrado a sacar equipos de abajo. Y así fue. Un amigo venezolano de este especialista financiero que no sabía nada de fútbol, le dio el número telefónico, me llamó y me propuso que si yo podía viajar a Colombia para tomar un equipo que si yo lo conocía, que se llamaba Millonario. Yo de una vez sentí, este señor no es de fútbol, porque no puede preguntarle a un técnico internacional si conocía o no a Millonarios de Colombia. Claro. Y entonces yo le dije, ¿a qué hora está el vuelo? No, ya lo tiene usted en Cúcuta. Yo estaba en Mérida y en la tarde tenía ya el pasaje, agarré mi carro, me fui para el aeropuerto de Cúcuta desde Mérida y en la tarde ya estaba hablando con este señor y con
3 miembros del equipo de Millonarios. Y bueno, me propusieron esa idea de comenzar un proyecto para cambiar el momento que estaba viviendo Millonarios. Lo acepté porque sabía que era una gran oportunidad, mucho más para un técnico venezolano y mucho más para una liga tan competitiva como es Colombia. Y el tercer factor, que eran Millonarios de Colombia, no era cualquier equipo de Colombia. Entonces, evidentemente, mi atrevimiento me volvió a ayudar. Otro hubiese tenido una sensación de incertidumbre. Yo estaba convencido ya de que podíamos cambiar esa historia y lo hicimos. Indudablemente no fue de un momento a otro, como en la selección, me duró los primeros 6 meses, pero cuando yo pude traer los jugadores, que al principio el directivo me decía que podían reforzar al equipo con 4 jugadores más porque las condiciones económicas no ayudaban, al final traje 11 jugadores. O sea, logré convencer a esos directivos. Todavía se acuerdan porque dicen no, porque yo les decía, no, es que vamos a hacer un poquito de cambio, un poquito nada más. Y cuando se dieron cuenta ya teníamos 11 jugadores incluidos. Esa inclusión de 11 jugadores de un nivel ya con la visión que yo tenía del perfil de jugadores que yo quería, yo creo que nos dio la satisfacción al siguiente semestre de ser campeones de Copa Colombia y de volver a incluir en las semifinales, que ya tenían 15 años que Millonarios no entraba a una semifinal, y con nosotros entraron a 3 semifinales seguidas. Después, bueno, pasamos a otra historia. Profe, vemos que, bueno, Colombia le ha dado esa alegría con Millonarios, pero si nos vamos un poco atrás, también sabemos que Colombia ha influido bastante en su carrera deportiva y entre nombres que podemos decir de aquel Richard Páez años atrás en Colombia, podemos nombrar el de Francisco Maturana. Queremos saber cómo ha sido su relación o cómo es su relación con Francisco Maturana. Sí, antes que Francisco Maturana, hay un doctor, traumatólogo, acaba de fallecer, el doctor Gabriel Ochoa Uribe. O sea, el doctor Gabriel Ochoa Uribe me recibió a mí, siendo traumatólogos los dos, él me recibió en Cali para permitirme observar el entrenamiento de América de Cali, que él era entrenador en ese momento de ese gran equipo de Colombia, América de Cali. Y estuve con él durante un tiempo y que Dios después nos colocó en una situación bien apremiante, porque cuando yo regreso a Venezuela, después de haber estado durante un mes y medio con el profesor allá, doctor Ochoa Uribe, yo regreso a Venezuela y me encargo del Deportivo Táchira, que íbamos a enfrentarnos en Copa Libertadores con el América de Cali en esa siguiente Copa Libertadores, que fue una situación, yo digo, hasta de duda que hubiese creído que yo me fui para allá a aprender todo lo que es y después cuando regreso acá me metieron pero así es la vida, así son los momentos de la vida y te cruzan de esa manera. Después, pero lo que quería era primero que fue con él que yo comencé a recibir las primeras instrucciones, lecciones, conceptos que uno va capturando, que va atrapando, que va escogiendo, que va discriminando y va llenando ese bagaje de información que uno necesita para transcurrir en esta compleja labor o en esta compleja profesión. Después fui con Francisco Pacho Maturana. O sea, al otro lado, Cali y Nacional de Medellín son los enemigos acérrimos, Cali y Medellín. Y yo me voy para Francisco Pacho Maturana porque, bueno, yo creo que teníamos una conexión en la forma de ver el fútbol. El doctor Ochoa Uribe era más conservador, más pragmático, más ordenado, más rígido. Francisco Pacho Maturana tenía una dosis de mayor atrevimiento, más salida, más organización de juego colectivo. Y entonces yo, con esa visión de conexión, yo dije, no, yo me voy para ver a Francisco Pacho, lo conectamos a través de amigos y también fuimos para allá, para Medellín, a estar un tiempo con ellos. Y estando con Pacho Maturana, él me abrió el camino para el salto a Europa, porque yo todavía no quedé suficientemente convencido en algunos detalles, como se movía la línea defensiva, como se movía la línea en el medio campo
de Nacional de Medellín y yo no me convencían algunos movimientos del trabajo zonal en línea. Y entonces yo le pedía a través de Pacho, como él tenía conexión con Arrigo Sacchi y Fabio Capello en Italia, porque tuvo contactos personales con ellos, profesionales, y yo le dije si me podía hacer el lobby para conseguir una oportunidad de yo ir allá a Milán. Y Pacho Maturana, lo he bendecido toda la vida, me logró esa circunstancia. Pacho para mí bueno, más que maestro, es un hermano mayor, es un hombre que tiene unas convicciones totales. Y entonces, bueno, tuve esa oportunidad de saltar el charco, me fui para Europa a aprender directamente del mensaje técnico-táctico de Arrigo Sacchi y de Fabio Capello y me permitieron estar durante 6 semanas. Tuve ese privilegio de estar ahí, no es arriba en una tribuna, no es allá, ahí, al lado de la cancha de fútbol, viendo el trabajo y en la época que estaban los holandeses. Estaba Rijkaard, estaba Gullit, estaba Van Basten. Van Basten. O sea, no me dio un lujo nada más que con Rijkaard, Gullit, Van Basten, viéndolos entrenar, viendo trabajar a Franco Baresi, que para mí es el mejor central que yo he visto en mi vida. No conozco otro que haya hecho la dimensión de juego que ese hombre tenía y me lo enseñó. Aprendí de él muchísimas cosas de cómo manejar la línea defensiva. Y bueno, este fue para mí un salto gigantesco, porque en el regreso, cuando regresé de ese viaje de Milán, fue cuando empezamos a trabajar con estudiantes de Mérida y nos dimos esa satisfacción a nivel internacional. Bueno, señores, acabamos de escuchar palabras del profesor en lo que fue su experiencia en Europa, en lo que ha sido su experiencia como jugador. Para seguir con esta entrevista que le estamos dando al profe, para seguir hablando de la Vinotinto, para seguir charlando con él, vamos a un segundo capítulo de Fútbol desde las Gradas. Espero nos sigan viendo para el próximo capítulo.